Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo obtener gráficas en MATLAB. Básicamente este tema de gráficas lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte está enfocada a cómo obtener gráficas de grupos de datos, digamos, ya preestablecidos, de tal manera que las gráficas que vamos a ver en este primer bloque van a ser justamente stars, STEM, gráficas de barras, histogramas y gráficas de pie. Para el segundo bloque vamos a estar hablando ya de gráficas de tipo plot en 2 dimensiones, 3 dimensiones. Entonces, para esta primera parte, pues vamos a trabajar con esto. Entonces, vamos a programar. Ok, vamos a comenzar con nuestros gráficos. Entonces, voy a comenzar con el gráfico tipo stars. Entonces, para esto voy a crear un vector. Observa que yo estoy trabajando directamente en Command Window porque yo no quiero salvar este script con posterioridad. Tú puedes trabajar en un script para que lo puedas consultar posteriormente. Bien, entonces yo voy a crear un vector. En este caso, el vector que voy a crear va a empezar de -3, de 0.2 en 0.2 hasta 3. Voy a poner un punto y coma para que no se muestre en el command window. Esto realmente no es relevante, tú lo puedes poner, puedes no poner el punto y coma y pues se va a mostrar todo el vector. Y entonces voy a utilizar la palabra reservada stars. Y aquí voy a poner mi variable x, que sería la variable independiente. Y luego voy a crear una función f de x para programarla. Para graficarla. Entonces, aquí voy a utilizar la constante de Napier o el número de Euler, que es e a la menos x cuadrada. Voy a utilizar eso. ¿Por qué? Porque la función está bien acotada, el dominio que estoy colocando es apropiado y es una función pues bastante linda. Entonces, ahí yo ejecuto, ahí en MATLAB me va a mostrar ahora justamente la figura. Y vamos a observar pues que aquí el detalle, digamos, de esta función stars es justamente que se ve como escaloncitos, ¿sale? Esa es como la característica principal que tiene stars. Vamos a observar aquí los elementos que nos muestra la barra de herramientas que tiene MATLAB para el control. Entonces aquí tenemos la primera herramienta, que es justamente esta especie de manita. Esta manita me permite jalar mi gráfica para observarla aquí arriba, aquí de este lado, etc. Yo quiero regresar tal cual como era, le voy a dar un zoom out. Aquí selecciono y le doy el zoom out. A mi computadora le cuesta un poco de trabajo los gráficos, entonces, bueno, hay que tener como un poco de paciencia. De la misma manera puedo hacer un zoom in, aquí formar como un cuadrito y se hace el zoom, se acerca. Voy a tomar otra vez el zoom out para que me muestre ahí. Ahí ya tengo toda la grafiquita. También tengo esta herramienta del cursor. Puedo colocar el cursor en algún punto y me va a decir exactamente el valor que tiene X y el valor que tiene Y. En cualquier punto lo puedo colocar. Ok. También puedo salvar esta imagen tal cual como está, no como un figure de MATLAB, sino como un archivo JPG, BMP, etcétera, para poderlo agregar a un archivo de Word, etcétera. Entonces aquí le puedo dar en File, le puedo dar salvar como, y aquí en vez de FIG puedo poner, por ejemplo, el BMP. Yo lo voy a guardar directamente en mi escritorio para que ustedes lo puedan observar. Ahí lo voy a guardar. Y voy a buscar mi archivo en el escritorio. Y aquí está mi archivo. Aquí abro directamente, me va a abrir la imagen con la extensión BMP. Ahí está. Ok. Y mi figure que está por acá. Sale. Ok, también puedo hacer algunas modificaciones en mi figure. Por ejemplo, voy a ir aquí a editar y voy a abrir las propiedades de los ejes, Access Properties. Aquí ya se abrió. Yo puedo agregar alguna etiqueta. Por ejemplo, voy a poner etiqueta en X
y aquí voy a poner, por ejemplo, unidades. Puedo también trabajar el eje Y, puedo poner aquí etiqueta y aquí las unidades que tiene. Puedo trabajar también el tipo de fuente, puedo cambiar aquí el tipo de fuente en general. Puedo hacer un tipo de fuente más grande, por ejemplo. Puedo habilitar una especie de mallita debajo en X y en Y. Puedo ponerle un título general a mi gráfica, por ejemplo, mi primera gráfica. Puedo cambiar el color de fondo. Tal vez este es muy agresivo. A lo mejor algo un poco más rosado. Puedo cambiar todos los elementos, ¿no? Algunos, digamos, modificaciones que son un poquito más útiles va justamente, por ejemplo, yo observo aquí mi gráfica, me conviene más verla, por ejemplo, de -2 a 2, no desde -3 hasta 3. Yo puedo cambiar los límites en X y decir que me muestre la gráfica únicamente de -2 a 2. Y en Y quiero verla, por ejemplo, desde 0 hasta 1.2. Ahí se muestra, se autoescala. Aquí voy a cerrar esos elementos. Aquí ya tengo mi gráfica como la quiero. Igual la puedo salvar nuevamente aquí con un archivo BMP. Aquí le voy a dar que sí, lo reemplazo. Voy a buscar mi archivo de nuevo por acá en el escritorio. Y aquí se muestra mi archivo con las modificaciones que le hice, ¿no? Así es mucho más lindo mostrarlo en un trabajo, por ejemplo. Esto se puede hacer con todas las gráficas que vamos a mostrar aquí. Ahora, si yo ya modifiqué mi figura así, yo la puedo salvar también como un figure específico de MATLAB, pero solo lo va a poder abrir MATLAB, ¿ok? Es, digamos, como el detalle. Entonces aquí lo cierro. Ok, vamos con la que sigue. Yo voy a crear ahora un tipo de gráfica STEM. Este tipo de gráfica STEM se utiliza más para mostrar una señal analizada en frecuencia. Tiene así como un palito y una bolita en la parte de arriba. Es un estilo que se utiliza, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a crear una serie de números aleatorios, 50 datos en una columna. Voy a poner punto y coma para que no se muestre. Y voy a generar el STEM de Y. Entonces aquí tenemos el STEM, que es como otro tipo de gráfica. Pues aquí observen que tenemos ahí los 50 datos, listo. Aquí, por ejemplo, puedo yo darle doble clic. Bueno, voy a ir a editar. Y le puedo dar doble clic, por ejemplo, aquí a la línea. Puedo cambiar el tipo de línea. El ancho, perdón. Aquí el tipo. Ahí no me conviene tanto punteada. Se ve más linda que sea corrida. El marker, por ejemplo, yo le puedo poner un cuadrito. Puedo cambiar también el color del contorno, el color del centro, etcétera, ¿no? También ahí se puede guardar. Puedo agregar etiquetas, cambiar el tamaño de fuente, etcétera, todo lo que ya mencionamos. Entonces, este es STEM. Ahora vamos con el histograma. Para generar el histograma, lo que voy a hacer es que voy a generar una serie de números aleatorios, 1000 números aleatorios, los voy a multiplicar aquí por pi. Simplemente estoy generando una serie de números aleatorios que sean más interesantes para ver, en este caso, el histograma. Y entonces voy a generar ist de Y. Y entonces aquí podemos observar los datos. Los datos van de -10 a 10 más o menos. Y entonces vemos ahí cómo se repiten estos datos. ¿Cómo funcionó aquí el histograma? Bueno, nosotros observen que aquí en realidad yo tengo 1000 datos, pero esos datos se agrupan en el histograma de acuerdo a cómo MATLAB mejor lo percibe o lo decide. Si yo no quiero que MATLAB decida cuántos grupos generar, recuerden que el histograma lo que hace es la representación de los elementos
cuantifica cuántas veces se repite, no cuánto vale. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a volver a generar mi vector aleatorio, pero lo voy a generar así, de una manera más simple. Si ustedes recuerdan, ahí en RAND nosotros vamos a tener números aleatorios entre el 0 y el 1. Y entonces lo que voy a hacer es que voy igual a generar el histograma de Y, pero ahora le voy a decir que no lo divida en ese número de grupos que lo dividió hace rato porque MATLAB lo decidió. Yo quiero decidir ahora y voy a decir, genérame el histograma, pero ahora hazlo con únicamente 10 grupos. Entonces aquí se muestran los 10 grupos, ¿no? Voy a darle aquí con el cursor. Vamos a observar, este grupo de datos, por ejemplo, tiene el centro en 0.35 y los datos están agrupados como de 0.3 a 0.4, porque fueron 10 datos, porque recuerden que vamos del 0 al 1. De la misma manera, yo le podría pedir aquí que generara el histograma, pero ahora quiero que genere 100 grupos. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 está conformado por todos aquellos elementos que van de 0.43 a 0.44. Y encontramos en nuestro vector únicamente 20 valores que tienen que caen en esas casillas, ¿no? Ok, ese es el caso del histograma. Voy a borrar mi pantalla. También tenemos las gráficas de tipo Pi. Para el caso de la gráfica de tipo Pi voy a generar aquí un vectorcito de X. Voy a decir que el primer dato es 1, luego es 3, luego es 0.5, 2.5 y 2. ¿Sale? Ese es mi vector X. Y voy a generar un Pi de X. Y aquí el Pi en automático me da los porcentajes que tiene cada uno de los números, cada letrita, digamos, ¿no? Y entonces yo puedo agregar aquí un dato, aquí insertar leyendas, pero pues cuando inserto las leyendas, pues tampoco me dice exactamente qué dato es cuál, solo me dice el dato 1, el dato 2, el dato 3. Bueno, pues el dato 1 corresponde justamente a este primer dato que yo estoy colocando aquí. ¿Por qué? Porque ustedes observen que el 100% de mi gráfica es 9. 1 más 3 más 0.5 más 2.5 más 2 me da 9. Entonces, 1 noveno es justamente el 11%. Es el dato 1. Aquí está. Luego el dato 2, esto va, gira, digamos, hacia, en sentido de las manecillas del reloj. Entonces después va el 33% porque es el 3, luego el 6% porque es el 0.5 y así sucesivamente. Si yo quisiera resaltar una rebanada, voy a poner aquí un CLC, voy a volver a poner mi X nada más para recordarla, pero ahora voy a generar un vector Y ese vector Y va a estar conformado únicamente con ceros y unos, en donde el 0 corresponde al elemento no resaltado y el 1 corresponde al elemento resaltado. Es decir, si yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos, aquí tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5 elementos, que me sobró 1. Y si ustedes observan aquí, ¿cuál elemento va a estar resaltado? Va a estar resaltado el 0.5 y el 2. Y entonces aquí voy a poner un punto y coma y voy a poner un Pi de X, Y. Entonces ahí me van a salir resaltados esos dos elementos. De la misma manera puedo entrar aquí a las propiedades de los ejes y puedo tomar mi rebanada y la puedo mover, la puedo jalar. Le puedo cambiar el color, por ejemplo. Yo digo que el contorno va a ser así. Y le puedo ir cambiando los elementos, ¿no?, que conforman esa rebanada de Pi. También puedo modificar mi figura de otra manera. Por ejemplo, aquí puedo cambiar el texto. Habíamos dicho que también podemos cambiar el tamaño. Tenía por aquí este, ¿no? Ahí se van cambiando los tamaños, etc. Puedo ver aquí más propiedades y aquí se observa como una barrita de todas las propiedades que puede tener este Pi, ¿no? Bien, entonces aquí voy a cerrar. Entonces ese es otro tipo de gráfica de las que habíamos mencionado.
Luego vamos con las gráficas de barras. Aquí voy a poner un CLC. Para las gráficas de barras yo voy a crear un grupo de números aleatorios otra vez, y ese grupo de números aleatorios voy a poner un round de un rand, es decir, números aleatorios redondeados para que me dé únicamente elementos enteros, de 5 por 3, y aquí los voy a multiplicar por 10. A ver qué va a generar esto. Aquí no voy a poner punto y coma. Aquí tenemos nuestro grupo, por ejemplo, la primera fila compuesta por el 6, el 1 y el 1, el 10, el 9 y el 6, el 1, el 9 y el 3, son números aleatorios, ¿no? Si yo volviera a ejecutar, obviamente tengo números distintos. Entonces ya está. Ahí yo tengo mi matriz, no la voy a mostrar. Y voy a generar mi gráfica de barras. Aquí voy a poner bar de Y, que sería la matriz que estoy generando. Pero lo que voy a hacer es que voy a mostrar una gráfica de barras de grupo. Así. Entonces, ¿cómo es esta gráfica de barras de grupo? Vamos a observar que aquí yo tengo 5 grupos. ¿Por qué tengo 5 grupos? Porque mi matriz original tiene 5 filas. A ver, voy a mostrar aquí a Y y vamos a contraponerla, digamos, aquí con el figure. Entonces vamos a observar que el grupo 1 está compuesto de 6, 5 y 10, es decir, la fila 1. El grupo 2 es la fila 2, el valor de 10, 6 y 4. El amarillo es la columna 3. El turquesa es la columna 2 y el azul es la columna 1, y así sucesivamente. También puedo representar este mismo conjunto, pero en vez de mostrarlo en grupo, lo puedo mostrar en stack, es decir, como amontonado. ¿Cómo es ese stack? Bueno, pues aquí está igual los grupos por filas, pero ahora va uno encima de otro. Es una forma distinta. Bien. Entonces, con esto terminamos las gráficas que queríamos mostrar el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Hasta luego.